Historia de México 2, clase 2. La situación sociopolítica de México entre 1867 y 1876, segundo parcial. Con el fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo terminó la época del Segundo Imperio e inició otra, que se conoce como República Restaurada. Este periodo, lo mismo que el que siguió a la Guerra de Reforma, fue un lapso de reconstrucción en todo el sentido. El gobierno que encabezaba Benito Juárez tenía la tarea propuesta durante 10 años de llevar a la práctica los preceptos de la Constitución de 1857. También debían pacificar totalmente el país, pues aún quedaban algunos grupos rebeldes en apoyo al imperio y bandas de salteadores de caminos. En el plano internacional, el gobierno juarista quedó aislado. Los gobiernos europeos retiraron a sus embajadores en señal de protesta por el fusilamiento del emperador Maximiliano, y la situación empeoró cuando el presidente Benito Juárez intentó condicionar la entrega del cadáver de Maximiliano a su familia al reconocimiento de Austria a su gobierno. Pese a los problemas que enfrentaba tanto al interior como al exterior del país, Benito Juárez consiguió consolidar su gobierno, organizar elecciones para la conformación del Congreso y elegir presidente constitucional. Como era de esperarse, Juárez presentó su candidatura para un nuevo periodo presidencial que inició en 1868. Durante este segundo mandato, Juárez creó dos nuevos ministerios, de Instrucción Pública y el de Fomento. En términos sociales, el presidente tuvo la intención de expandir la educación pública, por la cual se fundaron escuelas. En cuanto a infraestructura, se intentó terminar la construcción de las vías férreas entre Veracruz y la Ciudad de México. En el ámbito político se pusieron en práctica los preceptos de la Constitución de 1857. Se puso un especial énfasis en el cumplimiento de las leyes de reforma y se hicieron los esfuerzos necesarios para pacificar el país, ya fuera gracias a la derrota militar de algunos caudillos locales o mediante la negociación y pactos con otros. De esta forma, a comienzos de la década de 1870, el gobierno republicano estaba afianzando en el país. En 1871, el periodo presidencial de Juárez concluyó y se celebraron nuevas elecciones. Benito Juárez presentó su candidatura y consiguió reelegirse. El último periodo presidencial de Juárez fue breve, debido a su muerte el 18 de julio de 1872. El gobierno de Lerdo de Tejada. A diferencia de Benito Juárez, el gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada se caracterizó por reformas de tipo jurídico. Por ejemplo, elevó a rango constitucional las leyes de reforma, se aseguró de que la separación entre Estado e Iglesia se hiciera efectiva y restableció el Senado mediante una ley promulgada el 14 de diciembre de 1874. Esta medida se tomó con objeto de lograr un equilibrio al interior del poder legislativo que regía en la República. Por otra parte, el presidente Lerdo de Tejada llevó a cabo una política destinada a terminar con el dominio de los hombres fuertes que surgieron durante la Guerra de Reforma y el Segundo Imperio. Al terminar su periodo presidencial, optó por reelegirse, pero se enfrentó con la oposición del presidente de la Suprema Corte de Justicia, José María Iglesias, y del general Porfirio Díaz, héroe de la lucha contra el Segundo Imperio. Porfirio Díaz y el Plan de la Noria. Porfirio Díaz fue un militar oaxaqueño que se destacó en la lucha contra el Segundo Imperio. Participó en la batalla de Puebla el 5 de mayo de 1862. Fue tomado prisionero durante la segunda batalla de Puebla en 1863. Escapó y regresó a Oaxaca, donde encabezó las tropas republicanas. Sin embargo, la máxima hazaña de Díaz fue la toma de la Ciudad de México en 1867. El gobierno la ciudad hasta que el presidente Benito Juárez regresó de Paso del Norte. En 1871, Díaz presentó su candidatura a la presidencia de la República conjuntamente con el presidente Juárez y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Sebastián Lerdo de Tejada. Como vimos anteriormente, Juárez ganó este proceso electoral y a su muerte fue sustituido por Lerdo de Tejada. A finales de 1875, Lerdo de Tejada y Díaz anunciaron sus candidaturas a la presidencia de la República. Una vez anunciadas las candidaturas, Porfirio Díaz y sus partidarios iniciaron campaña en contra del presidente Lerdo, pero pronto fueron acallados por orden del presidente. Estos actos ocasionaron que el 10 de enero
en la población de Tuxtepec Díaz y sus partidarios proclamaron el Plan de Tuxtepec, con el cual dio inicio a la revolución que lleva el mismo nombre y que constituyó la última guerra civil en México durante el siglo XIX. Después de diversas batallas y en las cuales fue derrotado paulatinamente a los partidarios de Sebastián Lerdo de Tejada, Díaz triunfó y, de acuerdo al estipulado por el Plan de Tuxtepec, se hizo cargo de la presidencia de la República con carácter interino. Este primer periodo presidencial de Díaz inició el 2 de noviembre de 1876 y casi de inmediato tuvo que enfrentar la oposición de José María Iglesias, presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien, de acuerdo a lo establecido en la Constitución, debía ocuparse de la presidencia hasta que se celebraran elecciones y se eligiera un presidente constitucional. José María Iglesias se retiró con sus partidarios a la ciudad de Guanajuato y desde ahí planeaba enfrentarse militarmente a Díaz, quien lo derrotó en marzo de 1877. Una vez derrotado Iglesias, aceptó la mediación de Justo Benítez y a través de él se acordó que Iglesias reconocería la presidencia de Díaz, de facto, o sea, de hecho, hasta que se celebraran elecciones extraordinarias. El primer periodo presidencial de Díaz como presidente constitucional de México inició el 5 de mayo de 1877, iniciando con ello la etapa conocida en la historia de México como el Porfiriato. Recuerda que puedes volver a visualizar tus clases y actividades por las siguientes plataformas. Ahí quedarán respaldadas para tu comodidad. Nos vemos en la siguiente clase. Bye.